disculpen, otra vez un corte en mi equipo y me dividió este video. O sea que lo vamos a tener que ver en dos partes. Decíamos que el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, que el Altísimo consagra la morada, teniendo a Dios en medio no vacila. Dios lo socorre al despuntar el alba. Cuando el ser humano nos dejamos llenar de la presencia de Dios, a pesar de que seamos llenos de pecado, que estemos empecatados, como decían los fariseos, si tenemos esperanza, si confiamos en el Señor y recurrimos a la fuente de vida que es Él, nos liberará de la esclavitud de este pecado, nos ayudará a tener una vida nueva, mejor, en la presencia del Señor. Podremos caminar juntos, buscar que el Señor sea el alcázar que nosotros necesitamos. Con Dios no tenemos nada de qué temer. El evangelista San Juan, en ese capítulo 5, nos está presentando, versículo 1 al 3, 5 al 16, la curación del enfermo que había en la piscina de Betesda. Nos dice allí muy claro el Evangelio. Esta tenía 5 portales y allí estaban echados los enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya lleva mucho tiempo, le dice: ¿quieres quedar sano? Miremos, el Señor se acerca. Es la vida, la salvación. Se compadece. Ha investigado. Se ha dado cuenta que este hombre lleva muchos años enfermo. Siente lástima, siente amor, caridad. No puede en su ser Dios, no puede ver que ese hijo siga sufriendo. Lleva muchos años. No habrá sido curado, no habrá tenido fe. No sabemos, no nos lo dice el evangelista, simplemente nos dice lleva 38 años y cuando él bajaba ya se le habían anticipado otros, se habían metido en la piscina y no podía entrar y por ello no había quedado sano. Allí podríamos analizar mucho este punto. A veces nosotros no queremos salir de nuestra situación difícil de pecado, de alejamiento de Dios y nos acomodamos en las situaciones en que vivimos. Al último nos vamos acostumbrando, aunque nos damos cuenta que no estamos bien, que es pecado lo que estamos haciendo, pues al último de tanto transcurrir, de tanto vivir esta situación, se acostumbra uno, como le pasó a este enfermo de la piscina de Betesda. Ya lleva muchos años, ya para él era normal, pues si de pronto algún día podía bajar, bien, o si no, seguía tranquilo su vida. No, tenemos que buscar cómo romper las cadenas que nos atan a las cosas que nos hacen daño y que nos alejan de Dios, romper esas cadenas, procurar volver a ser libres. Y el Señor se acerca a este hermano suyo, hermano nuestro. Le pregunta, miren qué bonito, Dios no quiere hacer nada sin nuestro consentimiento. Nos dio la libertad para salvarnos o para condenarnos. Le pregunta, ¿quieres quedar sano? Solamente le pregunta eso. No le está diciendo, hombre, ¿por qué usted está así? Llevas tantos años, has pecado, o ¿por qué? ¿Por qué esa desidia? ¿Por qué no has buscado? Simplemente se acerca con cariño, con amor, para darle la vida y le dice, ¿quieres quedar sano? La respuesta del enfermo, Señor, no tengo nadie que me meta en la piscina. Cuando se remueve el agua, para cuando yo llego, otro ya se ha metido allí. Ni siquiera fue capaz de decirle, sí, Señor, quiero quedar sano, quiero liberarme de esta esclavitud, quiero romper estas ataduras, quiero ser libre. No, simplemente una evasiva, una disculpa. Es que no puedo moverme, estoy paralítico, estoy enfermo. Cuando bajo ya otro se ha metido.
lo que nosotros hacemos a diario. Para cualquier situación, y más cuando tiene que ver con la fe, con la iglesia, alguna evasiva, alguna disculpa, vamos a objetar con tal de no enfrentar la realidad que nos está apoyando o martirizando en ese momento. Siempre tenemos una alternativa para buscar una solución, una salida fácil. No somos capaces de buscar una fuerte manera de romper con los vicios, con los problemas que nos atan, sino que nos conformamos con ellos. Entonces Jesús le pregunta, ¿quieres quedar sano? Él da su evasiva, sin embargo el Señor sigue compadeciéndose y le tiende la mano. Le dice el Señor, levántate, toma tu camilla y echa a andar. El Señor lo llamó, le dio sin merecer quizá a este hombre la misericordia de Dios por su situación que se llevaba. No sabemos, no nos dice la Biblia si era un pecador, si era una buena persona, que simplemente nos dice que era un enfermo, que ya 38 años hay y que no podía meterse a la piscina para quedar sano. Las evasivas de él no hay quien me meta. El Señor no le pregunta por las evasivas. Le pregunta, ¿quieres quedar sano? Dios desea sanarlo. ¿Cuántas veces Dios también desea sanarme a mí y a ti, hermano? Y no nos dejamos, no le damos la oportunidad, porque Dios nos deja la libertad, no nos obliga a nada. Que nos salvemos es opción de nosotros, con libre albedrío. O si nos condenamos, es nuestra propia decisión, porque Dios ya nos salvó, ya murió en la cruz, ya resucitó, ya nos dio la salvación. Solo nos queda aceptarlo. Entonces Jesús sigue con ese amor, se compadece, siente el dolor, siente el sufrimiento de este hermano y lo cura. Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Eso nos dice el Señor a nosotros también. Levántate, deja esa situación de letargo y comience a buscar una solución a tus problemas. En este caso, tenemos que dar crédito al enfermo. Al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Hizo caso. Antes no nos decía si tenía o no tenía fe, no nos dice la palabra del Señor. Pero en este caso ya no tiene evasivas. Pudo haber dicho, ay Señor, ¿no ve que es que estoy enfermo? No, ayúdeme. No, él se levantó, creyó. Esto es un punto muy importante en la palabra de Dios. El hombre, el enfermo, creyó en el Señor, en su palabra y se levantó. Cogió su camilla y se fue. No nos dice si le dio gracias, sino simplemente confió en la palabra del Señor y se fue. Recordemos lo que nos decía ayer el evangelista también con la curación del hijo del funcionario. Él fue a buscarlo, este hombre sí se movilizó, fue a buscar al Señor, tenía algo de fe, tenía conciencia de que Dios lo podía curar. Y cuando el Señor le dice, tu hijo está curado, vete tranquilo, él se va con fe, con seguridad, con confianza. Y llega y comprueba que la fe le ha dado la sanación a su hijo y se convierte en todo. Pues este paralítico, este enfermo, coge la camilla y se va. No nos dice el Evangelio si agradeció o no, pero se fue. Obedeció al Señor, con su camilla se fue. Y el Señor se perdió entre la gente. No nos dice nada. Luego le pregunta a la gente que por qué andaba con la camilla, que era un sábado. Y él no, es que el que me curó me dijo, tome la camilla y echa a andar. ¿Quién es? No lo sé. Simplemente sé que me dijo que cogiera la camilla y fuera a andar. Yo hice caso. Se quedan ellos pensando en quién sería. Jesús más tarde se encuentra con aquel hombre en el templo. Aquel hombre ya había ido al templo, que bueno, por lo menos fue al templo. ¿A qué? No nos dice si fue a dar gracias o fue a ser espectador o fue por costumbre. Pero ese Señor lo encontró en el templo. Algo bonito allí. El Señor le dice, muy bonito esto. Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor.
Es lo que el Señor nos dice a nosotros. Muchas veces la situación, o casi siempre, la situación difícil que vivimos, nuestros problemas, nuestras enfermedades o espirituales o corporales, son causa directa del pecado. Nos hemos alejado de Dios, de cualquier clase de pecado, la desesperación, la avaricia, la lujuria, ser adúltero, fornicar, robar, asesinar, qué sé yo, no ser caritativos, haberme alejado de Dios, no acordarme de Dios. Cualquier pecado nos ha alejado de Dios. Y eso nos tiene atados. Esa es la enfermedad del pecado. Y el Señor nos dice, como le dijo a este hombre, mira, reconoce que has quedado curado, has quedado sano. No peques más, no sea que te ocurra algo peor. Queridos hermanos, que esa palabra del Señor, el agua viva, ríos de agua viva, Jesucristo, que es de quien fluyen los ríos de agua viva, hoy lava, hoy sana, hoy purifica a este hombre y nos lava, nos sana, nos purifica a nosotros. Desde el momento del bautismo recordamos que Él nos ha lavado y hemos quedado purificados, pero nuestra condición de seres humanos nos lleva a pecar. Que aprovechemos esta cuaresma, este tiempo de cuarentena, para hacer un acto sincero de arrepentimiento, pedirle fuerza a Dios para que nosotros pidamos perdón, le pidamos perdón, nos arrepintamos y nos dejemos lavar con el agua que brota del templo, que llega al mar y que sana todo. Que esa agua llegue a sanearnos a nosotros, a purificarnos, a liberarnos, a limpiarnos, a romper las ataduras del pecado y que quedemos limpios por la gracia de Dios, que nos dice, mira, tomen su camilla y anden. Cada cual tenemos que tomar nuestra camilla. Ya sabemos cuál es esa camilla que tenemos. Personalmente, cada cual sabemos cuáles son los pecados, las dificultades que tenemos. Pues tomemos la camilla y echemos a andar. Liberados por la gracia de Dios que nos manda, levántate, tome la camilla y anda. Y luego nos dice, pero ojo, cuidado, te he dado la vida, te he sanado, te he liberado, te he bañado con el agua del bautismo, te he bañado con las fuentes de agua viva. Ahora permanece limpio, no vuelvas a pecar, procura alejarte del pecado, haz todo el esfuerzo que puedas para no pecar, porque puede sucederte algo peor. Miremos que el Señor mismo nos lo está diciendo. Yo sé que me cae duro a mí esto. Me hace pensar mucho. En este momento me hace estremecer. Nos dice el Señor, te he perdonado. Estás limpio, estás purificado, pero no peques más. No sea que te pase algo peor. Miremos que el Señor nos aclara. El pecado es la consecuencia de todas las cosas negativas que nos pasen a nosotros. No es el vecino, no es la naturaleza, no es Dios, sino es el pecado el culpable de toda la maldad. Muchos nos cuestionamos por qué el coronavirus, esta pandemia, ¿por qué? ¿Es un castigo de Dios? No, señores, no es un castigo de Dios, es consecuencia de nuestro pecado, de nuestro olvido de Dios, y es quizá una prueba que Dios nos ha puesto para que miremos lo efímeros que somos nosotros, lo débiles que somos nosotros, lo poco que somos frente a Dios. Él puede acabar con nosotros, con todo el mundo, en un segundo. Así los grandes gobernantes del mundo, como podemos ver, las superpotencias hoy están rendidas, arrodilladas, porque no saben cómo controlar una enfermedad que apareció. Miremos, hermanos, que ante Dios toda potestad, todo reino, todo poderío se acaba si no volvemos los ojos a Él, si no nos lavamos en las aguas del bautismo, si no dejamos que los ríos de agua viva que trae Jesucristo nos purifiquen. El Señor Jesucristo, que hoy ha sanado a este paralítico, mandándolo a bañarse allá, mandándolo a que tomara la camilla,
porque él no podía entrar a la piscina, que le dice, levántate, coge tu camilla y vete, y luego le dice, no peques más. Hoy nos libere, hoy nos sane, hoy nos purifique y nos diga, levántense de toda la situación de pecado que están, de sus momentos difíciles, arrepiéntense, conviértanse, vuelvan a mí de todo corazón y serán liberados, serán llenos de mí, tendrán la felicidad, el amor, la salvación. Levántate de tu camilla, tómala, carga con ella, camina bien, una vida nueva, pero no peques más, porque te puede suceder algo peor. Queridos hermanos, dos cosas para que pensemos. ¿Cuál es mi camilla? ¿Cuál es la camilla que me tiene atado allí? Tratemos de descubrirla. Segundo, ¿cómo puedo liberarme de esta camilla? Ya nos lo ha dicho la palabra del Señor. Segundo, ¿cómo puedo liberarme de esta camilla? ¿Cómo puedo liberarme de la carga de mis pecados? La absolución, la reconciliación, el pedirle perdón al Señor, Él nos libera. Y un punto para compromiso. Al menos intentar hoy no pecar. Al menos intentemos hoy no pecar. Que el Señor nos perdone, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos libere de todo mal y nos acompañe siempre. Y que Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, la Madre de todos nosotros, nos guíe al Señor Jesús y de Él tengamos la bendición. Dejémonos bañar por los ríos de agua viva que nos dan la salvación, por la fuente del bautismo, la vida, Cristo el Señor, ríos de agua viva. Que Dios nos bendiga y nos acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, esta reflexión va en dos partes, porque por lo malito de mi equipo se cortó la primera parte. Entonces irá parte 1, vivir la vida, parte 1, vivir la vida, parte 2, en la reflexión de hoy, cuarto martes de Cuaresma del año 2020. Dios los bendiga.